Buen día, Martín, ¿cómo estás? Bueno, doctor, para hablar de los marcapasos, ¿cómo ha sido la evolución? Creo que es uno de los dispositivos que quizás vos le mencionás a todas las personas y todos lo conocen, pero muy pocos saben cómo ha evolucionado con el paso del tiempo. Hoy hay marcapasos realmente de última generación. Sí, para tener una idea de la evolución de los marcapasos, Sí, uno tiene que tener claro que el primer marcapasos en un paciente se puso en el año 1958 claro. en el Instituto Karolinska, y ese marcapasos era un marcapasos que requería abrir el tórax y poner directamente los catéteres con una cirugía. Ese primer marcapasos que se puso duró 3 horas funcionando. Al mismo paciente se le puso un segundo marcapasos que le duró 2 días. Y ese paciente sufrió 29 cambios de marcapasos durante el transcurso de su vida hasta el 2001 en que murió, Mm, y eso le prolongó la vida. claro. Desde ese marcapasos original hasta los actuales, el desarrollo tecnológico ha sido enorme, al punto que hoy en día hay marcapasos que ni siquiera requieren cables. Lo que hay que saber es que un marcapaso convencional, que Ujú. es el que le pusimos a Mirta Legrand, es un Sí, marcapaso que lleva cables, ¿sí? Es un marcapaso que va abajo de la piel, abajo de la subclavia, abajo de la clavícula, se entra por la subclavia, que es una vena que está ahí, y esos catéteres se llevan hasta el corazón, ¿sí? Y esos catéteres se conectan en el marcapasos, y ese es el sistema completo que permite estimular el corazón. El marcapaso tiene 2 funciones básicas y después tiene un montón de funciones alternativas, pero las básicas son leer el ritmo cardíaco del paciente todo el tiempo, y en el caso de que el ritmo falle, el marcapaso manda un impulso que genera que se contraiga el corazón. Básicamente esa es la función esencial del marcapasos, ¿eh? claro. Ahora, estaba leyendo por ahí que dependiendo de las necesidades del paciente se puede configurar de una manera o de otra. Claro, exactamente. El Ujú. marcapasos permite programarlo de diferentes maneras. Una vez que está puesto, se conecta en forma inalámbrica a un programador, y ese programador permite modificar la programación de acuerdo a los requerimientos del paciente. Uno puede programar desde cosas tan básicas como a partir de qué frecuencia el marcapaso debe intervenir. Por ejemplo, uno dice al marcapaso, bueno, con la frecuencia baje de 60, ahí empieza a estimular, hasta también uno puede programar hasta qué frecuencia lo tiene que acompañar, porque el Ujú. marcapasos en algunos casos es necesario que aumente la frecuencia en la medida que el requerimiento metabólico del paciente lo requiere. Es decir, cuando hace actividad, el marcapasos tiene un sensor que detecta movimiento y acompaña en frecuencia la actividad del paciente, por ejemplo, Claro. ¿sí? Por ejemplo, a ver si nos situamos en algún deportista que tenga Sí. alguna anomalía en el ritmo de su corazón. ¿Puede hacer o continuar haciendo ejercicios a un nivel de Sí. competencia alta? Sí, sí, sí. De hecho, hay deportistas de competición que tienen marcapasos puestos. Ajá. Son marcapasos sofisticados en el sentido de que se adaptan a los requerimientos metabólicos del paciente. Tienen sensor de frecuencia respiratoria, que cuando el paciente empieza a respirar más rápido detectan que requieren más frecuencia cardíaca y acompañan en la frecuencia. Está claro que nosotros tenemos Mm, pacientes así, y la programación lleva un tiempo porque es prueba-error y uno lo va ajustando a la medida del requerimiento del paciente, pero una vez que uno logra eso, el marcapaso suple la función de estimulación que tiene el paciente alteradas, ¿eh? ujú. Y Y puede hacer deporte de competición. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que corren, o pacientes que juegan al rugby con el claro, marcapasos, y no tienen ningún impedimento para eso. claro, es decir, sigue la vida con total normalidad. La vida normal. Mm, Nosotros siempre decimos que lo ideal es que una vez que el marcapaso está puesto, si el paciente no siente que tiene los marcapasos, eso es un buen índice. El paciente tiene que tener incorporado el marcapasos a la función del corazón y pasar totalmente desapercibido para él. Eso quiere decir que el marcapasos está funcionando muy bien. bien. Ahora, a ver, con el paso del tiempo, es decir, a ver, un paciente joven que necesita un marcapasos a medida que va envejeciendo, obviamente sus requerimientos van cambiando. ¿Se tiene que Sí, ir actualizando? ¿Se tiene que cambiar el marcapasos? ¿Cómo se continúa? sí, está bien, la pregunta es muy buena. El marcapasos tiene una vida útil que pasa por la longevidad de la batería. Tiene una batería de litio que dura aproximadamente 10 años en la actualidad. Es una unidad sellada el marcapasos, y la batería viene todo unido, no se puede separar, y cuando la batería se agota, se cambia directamente el marcapasos, y eso le da al paciente un salto tecnológico, porque obviamente después de 10 años Sí, el claro. marcapasos que le vamos a poner es tecnológicamente muy, muy superior. Eh,
el hecho de controlarlo cada determinada cantidad de meses, a los pacientes que tienen marcapasos se controlan cada 6 meses aproximadamente, si anda todo bien, eso nos va dando una idea también de la longevidad de la batería y en qué momento debemos entrar en el tiempo de recambio electivo, que se cambia el marcapaso sin sobresaltos, porque es el tiempo en que todavía hay por delante unos meses en que nos da tiempo a cambiarlo, ¿sí? Claro. Y ahora vamos a entrar en lo que es la operación para poner marcapasos y la recuperación. ¿Es algo sencillo de hacer? Sí, es un procedimiento que está aprobado, estandarizado, es un procedimiento que dura alrededor de 1 hora, se hace con anestesia local más una sedación para que el paciente esté confortable y después requiere unas 12 horas de observación en unidad coronaria y el paciente se puede ir de alta. De hecho, claro, nosotros le pusimos ayer el marcapasos a Mirta y hoy a la mañana ya la estábamos dando de alta. Claro. Así que eso es rápido. Si anda todo bien, en 12 horas el paciente está en la casa. Después requiere 2 o 3 días de un reposo relativo respecto del movimiento del brazo, del lado que tiene puesto el marcapasos, pero a la semana ya están haciendo una vida prácticamente normal, sí. Claro, bueno, es una operación relativamente sencilla. Sí, es una operación técnicamente sencilla, que en buenas manos obviamente tiene, claro, tiene una evolución favorable. Sí. Doctor, ¿cuándo sí y cuándo no se recomienda que se ponga un marcapasos? Bueno, el marcapasos básicamente se indica cuando el paciente tiene déficit en el ritmo cardíaco. El corazón tiene un sistema eléctrico que genera los latidos y los transmite desde la aurícula al ventrículo. Entonces, básicamente hay 2 fallas que requieren el implante de un marcapasos. El primero es que falle el marcapasos propio, es decir, que la génesis de impulso esté en déficit. Y el segundo es que la transmisión desde las aurículas a los ventrículos esté deteriorada. Cualquiera de las 2 indicaciones, desde las 12 situaciones, genera que baje la frecuencia cardíaca y en ese escenario está indicado poner un marcapasos. ¿Sí? Bien, bien. ¿Y hay algunas situaciones en las que se tenga que utilizar métodos alternativos al marcapasos? Bueno, sí, en realidad los marcapasos que están desarrollados ahora, que vienen sin cable, ¿sí?, son marcapasos que inicialmente están indicados en pacientes que no tienen accesos venosos, es decir, uno tiene que tener un buen acceso venoso tanto por subclavio o eventualmente por yugulares para poner el marcapasos. Hay pacientes que tienen por X motivos, diálisis o lo que fuera, tienen alterado, no tienen accesos venosos y en esos pacientes se accede por vía alternativa, por una vena de la pierna y se pone el dispositivo directamente dentro del corazón. Ahora, cuando está indicado el marcapasos no hay muchas alternativas, uno u otro hay que poner porque no hay un medicamento que en línea general pueda suplir el déficit de frecuencia cardíaca, ¿sí? Claro, pero no genera el organismo ningún tipo de rechazos al material. No, rechazos no se generan, sí puede haber infecciones relacionadas con el implante o posteriores, pero no rechazos desde el punto de vista de que se rechaza la prótesis, ¿sí? Claro. Bueno, doctor, ha sido muy amable por su tiempo, bastante explicativo, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que haya sido útil. Que tenga un buen día. Gracias. Buenos días. Hablábamos con el médico cardiólogo, el doctor Claudio Militello.